Buenos días, mi equipo está conformado por Reinaldo Damián Canultún y su servidora Nayel Guadalupe Fuchín Jau. En esta primera diapositiva se muestra un repaso de las principales reglas de integración. En la segunda diapositiva, que se muestra a continuación, es el procedimiento que se debe seguir para adaptar los integrales a las reglas básicas y algunos ejemplos. En esta tercera diapositiva nos habla de la integración por partes y nos muestra la técnica de cómo se puede aplicar a un sinfín de funciones. En esta cuarta diapositiva nos dan a conocer lo que son las integrales comunes y sus fórmulas. En la quinta nos habla de métodos trigonometrales y de igual manera sus fórmulas. En la siguiente diapositiva nos explica estrategias para evaluar la secante y la tangente, como por ejemplo, si la potencia de la secante es par y positiva, conservar un factor secante cuadrado y convertir los factores restantes a tangentes, entonces se desarrolla y se integra. También puede estar si la potencia de la secante es impar y positiva, conserva un factor secante y tangente y convertir los factores restantes a secantes, entonces se desarrolla e integra, entre otros. Sustituciones trigonométricas. Conociendo cómo evaluar las integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas, usar sustituciones trigonométricas para evaluar integrales que contienen radicales, como aparece en ejemplo de la siguiente imagen. El objetivo de estas sustituciones trigonométricas es eliminar al radical en el integrando. Hacer esto con las identidades pitagóricas, que son los que aparecen en la siguiente imagen. Y por último, por ejemplo, si A0 sea U a seno de U, donde PY2 en unión con PY2, entonces se demuestra la siguiente imagen. Fracciones simples o imparciales. Aquí se demuestra lo siguiente, que son simples métodos para lograr sacar, como dice el título, las fracciones simples o imparciales, como por ejemplo dividir en caso impropio, factorizar el denominador, factores lineales y los factores cuadráticos. Cada uno va tomado de la mano en sí. Por consiguiente, tenemos la siguiente, que es la regla de la L-Hospital, en donde sea f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto, conteniendo c, excepto posiblemente el propio c, se trata de asumir que g a la x entre 0 para todo x en AB, excepto posiblemente el propio c. Si el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a c produce la forma indeterminada a 0 entre 0, entonces se demuestra lo siguiente que está en la imagen. Y luego, suponiendo que el límite de la derecha existe o es infinito, este resulta también aplicable si el límite de f de x entre g de x como x tiende a c produce cualquiera de las formas indeterminadas de infinito entre infinito, menos infinito entre infinito, infinito entre menos infinito o menos infinito entre menos infinito. Por último tenemos las integrales impropias, en donde nos dice si f es continuo en el intervalo a y infinito, entonces se muestra lo que está en la primera imagen. Luego, si f es continuo con el intervalo infinito, b, entonces se demuestra lo de la imagen en la parte número 2. Y así con la tercera, que nos dice si f es continuo con el intervalo menos infinito a infinito, y se demuestra
En los primeros dos casos, la integral impropia converge si el límite existe. En caso contrario, la integral impropia diverge. En el tercer caso, la integral impropia de la izquierda diverge si cualquiera de las integrales impropias a la derecha divergen. Gracias por ver.